Bienvenidos a nuestra sesión informativa. En el día de hoy tendremos como invitada a la estudiante Alejandra Rojas de la Universidad Pontificia Bolivariana, quien se encuentra cursando octavo semestre de la licenciatura en Inglés y Español. Ella nos comentará un poquito sobre las relaciones entre la nueva era o New Age, la astrología y los avances de la astronomía moderna en torno a la religión que conocemos y todas las transformaciones que ha tenido en los últimos años. Hola, buenos días. Como lo mencionó nuestra querida presentadora, mi nombre es Alejandra Rojas y les voy a hablar sobre estas relaciones que existen en torno a la religión y todo esto que las sectas, los avances que ha tenido la religión, las nuevas formas de ver la religión, de concebirla y cómo estos grupos en los diferentes aspectos han cambiado y han generado como estos cambios y los avances en todo lo que conocemos hoy en día. Bueno, primero voy a definir los conceptos claves que es una secta. Una secta se opone a los valores de la democracia liberal, suprime la conciencia de los individuos que se encuentran en ella y crea una conciencia colectiva entre todos los miembros de una secta o del grupo en el cual se quiere lograr una finalidad. Este grupo se opone a todos los pensamientos modernos que hay pues, en la actualidad sobre las formas y los usos que le da la sociedad a todo, a la religión, a la cultura, a la política. Entonces es como querer hacer un cambio y hacer una trascendencia para lograr algo nuevo. Entonces, estas nuevas ideas que se quieren introducir tienen algo de las religiones tradicionales, porque someten al individuo de cierta forma que el sujeto transforma su forma de pensar y creen que la vida tiene un segundo plano, que es extraterrenal. Entonces ellos trabajan por llegar a ese cometido y todo este cambio pues tiene con esto. Bueno, la denominación de secta por parte de ciertos grupos religiosos varía notablemente. Pues hay tres razones por las cuales varía enormemente. En el ámbito de lo espiritual, la diferencia entre secta y religión es prácticamente inexistente, pues lo que realmente distingue a una religión de una secta es que la religión ha ganado estatus, se conoce dentro de una sociedad, pues se ha constituido formalmente dentro de una comunidad o de una sociedad, o pues como conocemos la religión católica, que el Islam, todo esto, o sea, ya está como más instaurado en la sociedad. Y la secta y la secta, pues no ha adquirido esa determinación como tan oficial. Por eso, pues tampoco es que se diferencie tanto. Sin embargo, estos dos guardan como cierta relación, ya que los dos tienen un objetivo específico, tienen a alguien o un ser supremo al cual le guardan tributo y pues también guardan como ciertas leyes y todo lo que esto pues tienen dentro de estos grupos. Segundo, la mayoría de las religiones actuales del mundo fueron consideradas en los orígenes como sectas. Todos comenzaron como pequeños grupos minoritarios que iban adquiriendo esta, este poder, ¿no? Pues como que le daban cierto origen a estos grupos y se convirtieron en algo oficial que conocemos hoy, por ejemplo, el islamismo, el budismo, el confucianismo, el taoísmo, la religión católica. Todo esto ha venido trascendiendo y ha hecho que se den como ciertas diferenciaciones entre eso, pero todos en sí guardan una relación común. Tercero, desde el quehacer propio de cada religión, considerando que cada una de ellas que cada una practica una religión verdadera, pues todos los grupos están equivocados, porque se considera que todo grupo, mayoritario o minoritario, que tiene una postura religiosa distinta a las otras, igual mantiene como un objetivo o un origen
algo que realmente los une a todos. Entonces, al fin y al cabo, todos los grupos, ya sean consolidados formalmente o no, conservan como eso. Pues todos creen que los otros están equivocados y que son grupos paganos o infieles o grupos que se dedican a ciertas cosas con cultismos muy raros. Entonces, esto también ha hecho que se considere como erróneamente el concepto de las sectas. Otra característica importante, eh, estos grupos consiguen aumentar su presencia e influencia social trayendo un mensaje, o sea, un mensaje el cual está relacionado con todo esto del internet. Entonces, el cómo ellos buscan atraer a las personas a estos grupos, porque ustedes saben que la inmediatez del internet y la fácil propagación de los mensajes llega muy rápido a las personas y estos grupos han tenido mucha acogida pues en las nuevas generaciones, ya que ellos pueden ver muy rápido todo este tema y eso también ha sido como que haya como tantos grupos que se dedican a ciertas cosas, que transforman sus pensamientos, que luchan por ciertos objetivos que ellos consideran razonables para estar pues, para estar dentro de estas prácticas. También es importante tener en cuenta que todo esto de las, los astros y la nueva era también está relacionada con lo que era estos grupos que se consideran a veces satánicos o el satanismo. Es la ciencia que se ocupa de la naturaleza y las cualidades de los demonios. Floreció de una manera colateral a la teología cristiana desde los comienzos de esta. Los dioses paganos, el maniqueísmo eran problemas cadentes. Entonces, todas estas sectas planteaban constantemente los problemas de la oposición diabólica, el plan de Dios y la intervención de los huestes satánicas en los asuntos humanos. Entonces, esto ya se encuentra como, más que todo, como una oposición a la religión tradicional que conocemos. Ya empiezan a hacer conjuros, invocaciones con los espíritus infernales, que todo esto que tiene que ver con las posesiones de los cuerpos y esto se dedicaban como a ciertos rituales dentro de templos, casas, campos que consideraban lugares adecuados para hacer este tipo de prácticas. Bueno, como ya hemos dicho, este aumento de los grupos o sectas o movimientos eh, preocupa a la iglesia, ya que pues se supone que la iglesia es como el ente oficial, el que ha regido durante mucho tiempo a la humanidad. Entonces, entonces, pues se llegó a una conclusión sorprendente, y aunque a veces no se crea, eh, el diablo y Dios eran la misma cosa y por lo tanto unificar los cultos en una religión secreta fue como esto. Entonces, los grupos que se han creado creen que Dios y el diablo pueden ser lo mismo. Y independientemente de las prácticas, sí, ciertamente guardan una relación que los une y que hace que ellos pues tengan en cuenta las diferentes creencias, doctrinas que han venido escuchando a lo largo de sus vidas. Otro punto importante que cabe resaltar en estas nuevas transformaciones es lo de los brujos, las brujas, los aquelarres, magia negra, ya que estos han tenido como cierta relación con todo este proceso de la creación de grupos, comunidades que han afectado tanto a la religión tradicional. Entonces, podemos hablar que todo esto viene hace muchos años, porque todo esto de los aquelarres, la magia negra, está relacionado con la casa de brujas hace muchos años. El principal, o sea, el principal objetivo de esto fue fomentar el satanismo. Resulta un poco inexplicable, eh, porque era como
supuestamente estaban en contra de que las brujas realizaban ciertos, ciertos eh, cosas o rituales en contra de las comunidades y que ellas eran paganas, infieles y que iban en contra de la religión. Entonces es muy paradójico pensar cómo esto era creado para fomentar el satanismo y no para seguir fomentando la religión tradicional. Entonces, esto es como pues es reflexionar acerca del origen, del motivo de esas denuncias que se hacían casi siempre sinónimas, que causaron la muerte de muchas personas inocentes, porque había muchísimas personas inocentes que eran culpadas de ciertos actos que quizás ellos o ellas no cometieron en su momento. Entonces, pensar en todo esto, bueno, también se cree que los satanistas creían firmemente en Dios, entonces por lo que mencionaba anteriormente, que guardan cierta relación entre Dios y el diablo y que bueno, que el diablo fue el ángel rebelde que se escapó, que lo que se escapó no, sino que pues lo sacaron del cielo por cometer esto, entonces estaba en contra de Dios, pero en otras partes que ella es a favor, que en otras partes hay muchísimos comentarios, pero también se cree que los inquisidores, todos los que creían en la magia negra y la casa de brujas y todo esto, creían en el diablo y en los poderes que él tenía, ya que creen que el diablo puede en vida, inclusive las personas pueden venderle el alma al diablo y pagarle por favores como riquezas, que la vida eterna, que tener muchas cosas en vida. Entonces por eso le rinden cierto culto al diablo por esto. Entonces hay muchísimos comentarios de esto. Bueno, esto también está relacionado con que estos personas que le rendían culto al diablo hacían, eh, hacían rituales en la noche en lugares muy apartados de las regiones, ya sea en el bosque o en el campo, para invocar al diablo y rendirle culto y pagarle de cierta manera por todos los favores que éste les daba. Entonces es muy contradictorio a veces, pero se puede decir que todos guardan cierta relación, ya sea tengan un objetivo adorar, siempre adoran a un dios o a alguien que ellos consideran superior a ellos para rendirle culto y darle pues gracias por todos esos favores que se hacen en este campo terrenal. Bueno, también esto está relacionado con la nueva era o el New Age. Vamos a hablar del New Age en Colombia. Entonces, este tipo de prácticas han contribuido mucho a las comunidades indígenas. No es hablar de sus tradiciones indígenas, sino hablar de cómo las personas que hacen parte de esta era, porque sabemos que las personas que hacen parte del New Age son personas entre estrato medio alto, porque es como algo selectivo. No todos pueden ingresar a esto, porque hay muchas, o sea, hay que tener una facilidad de pago para poder ingresar a estos grupos. Es como un club en el cual ciertas personas solamente pueden ingresar. Entonces, las observaciones permiten afirmar que el New Age también existen ciertos tipos de autoridades, o sea, de autoridades supremas, de personas que interesan por diferentes prácticas. Pueden ser las prácticas indígenas, que el yoga, que el chamanismo, que las religiones. Hay muchas prácticas diferentes, todos enfocados en en el ser y ese ser. Basándose en el cuerpo, la mente y el bienestar y el equilibrio que hay entre lo físico y lo mental de una persona. Por eso es como tan importante esto, ya que los New Agers o las personas que participan en estas prácticas son personas que se preocupan muchísimo por su salud mental y física. Ellos creen que si hay un equilibrio entre estas dos cosas, todo va a salir muy bien y va a haber un bienestar total en sus vidas. Entonces, también se dice que
que estas personas, las autoridades de este tipo de movimientos, siempre tratan como de interesar a la persona porque van a ver encuentros sobre el bienestar, que sobre el cuerpo, la mente, como todos estos cambios generan como que la persona se encuentre bien donde está. Entonces es como asistir a conferencias, a, a centros donde ellos hablan y hablan y hablan sobre esto. Y las personas necesitan como tener esa facilidad de pago para ingresar, porque no, esto no es gratis, es como que yo invierto por sentirme bien, yo invierto yendo a esas conferencias, cuidándome, haciendo ejercicio, tomando esto, aplicándome esto, que siempre teniendo en cuenta que la evolución espiritual y todo lo que yo creo repercutirá en la salud física y mental. Y así está también viceversa. Y por eso se dice que las personas que entran en este tipo de movimientos son libres de elegir en qué movimiento se quieren encontrar y cuál es su enfoque en el momento. No es algo que tienen que quedarse ahí siempre, no, sino que ellos pueden elegir en dónde se quieren encontrar y qué es lo que quieren hacer para llegar a ese bienestar. Entonces, bueno, finalmente, ya con todas estas aclaraciones, se vale decir que todas guardan relación entre sí. Todas tienen, todas las comunidades, ya sean religiones tradicionales, o sean sectas, o movimientos, o nuevos grupos que se han creado a lo largo de los años, guardan un objetivo común, que es preservar como culto a algo, tenerle como honrar algo o a alguien, el que hace que pues tengamos como esa paz interior, esa paz mental, ese equilibrio físico entre lo que soy, mi bienestar con el otro. Entonces es lograr eso. Todas son como la base para encontrar algo o encontrarme con alguien que me dará esa felicidad que yo estaba buscando. Entonces es esto, es más que todo esto, es guardan esta relación que les permite a todos cumplir los objetivos por más contradictorios que puedan ser a la religión tradicional que se ha conocido durante todos estos años. Alejandra, muy buena tu intervención y es verdad, toda esta relación que se guarda entre los grupos es, es un poco confusa, pero todas llegan como al mismo punto, en preservar su salud, su cultura, su tradición, lograr trascender a través de esos pensamientos. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión informativa. Que tengas un excelente día.